Pasolini fue uno de los cineastas más representativos del cine italiano de la generación de los 60. Y visto ahora y en la perspectiva del tiempo, su obra adquiere una dimensión mayor seguramente. En los comienzos fue como escritor, como literato, en definitiva empezó siendo poeta y escritor en el cotidiano. Después de eso fue libretista para películas de Fellini, Franco Rossi y otros, y después terminó haciendo sus primeras películas. Esa evolución, que es una evolución del Pasolini joven, es un tipo que nace en los años 30, al comienzo de la década del 30, es muy interesante porque lo que hay es primero que nada un descubrimiento de la realidad social. Acatoni, Muchacho de Roma y Mamma Roma, sus dos primeras películas, es un neorrealismo donde la fuerza de la imagen, la fuerza de lo que hay en la realidad es lo que impresiona y lo que él traslada al espectador. Es decir, la fuerza de la realidad está en la realidad misma. Sus películas siguientes, y en particular su primera culminación, que fue Il Vangelo secondo Mateo, ya lo que hay es una visión, una interpretación de la realidad. La realidad es asumida o la realidad se incorporan a la realidad elementos que son fantásticos, pero sobre todo simbólicos y alegóricos. Se descompone y se reutiliza una realidad que no es la realidad bruta, directa, de un neorrealismo captado, como en Mamma Roma o en Acatoni. Ese primer cambio en su actitud como creador implica también una actitud que es la de el artista que domina su obra y los elementos de su obra, no que está sometido por las impresiones de lo que ve. Esto quiere decir que para expresarse, Pasolini lo que empieza es a integrar elementos que son los que provienen de un mundo propio, un mundo que es sus propios fantasmas. Es un mundo donde lo que hay es, por ejemplo, una visión en donde el teorema por Chile, por ejemplo, donde lo que están son una visión que es puramente poética o cada vez más marcadamente poética. Está más próximo de una poesía que de un relato lineal, de un relato en donde existen dramas y relaciones de personajes. De esa forma lo que hay es un cine creativo y personal que evoluciona hacia obras que son quizás de mayor empeño o de mayor capricho. Medea en particular, que es una de sus películas más interesantes de ese periodo, también es eso. ¿Cuál es la necesidad que existe esa película más allá de la subjetiva que del propio autor? La trilogía de la vida, las tres películas que ya están sobre el final de su carrera, es también la misma situación en donde el artista encuentra en el cine una necesidad de expresión más allá de transmitir un mensaje o un contenido. Porque el otro punto de fractura, donde se parten las aguas en la carrera de Fellini, de Pasolini, es justamente en la fractura entre un mundo que es un mundo que proviene de sus orígenes cristianos, de sus convicciones marxistas o de su visión de la realidad a través de un punto de vista marxista, de sus polémicas a través del cotidiano, que son también políticas, de su militancia política y de un momento donde particularmente importante dentro de la realidad política y social italiana y de la historia italiana reciente, que es